vamos a detallar las articulaciones y cuáles son sus movimientos y funciones que presentan cada una de ellas. Las articulaciones son uniones entre dos o más huesos o partes rígidas del esqueleto. Las articulaciones se presentan de distinta forma y función. En ellas existen tres tipos, ya sea el modo en el que articula los huesos o el tipo de material que los une. Tenemos las diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las diartrosis, estas están unidas por una cápsula articular, membrana, líquido sinovial, ligamentos y en ocasiones los meniscos, y estas son las que presentan mayor movimiento. Anfiartrosis son articulaciones que presentan poco movimiento y su medio de unión es el cartílago hialino o fibroso. Y las óseas en sinostosis. También tenemos las sinoviales, que estas se dividen según su género, movimiento o función. Que tenemos la plana, cilíndrica, trocoide, troclear, elipsoidea, bicondilia, celar o silla de montar, esferoidea, cotilear y sinarcosis. En las articulaciones fibrosas están la sindesmosis, gonfosis y suturas. La sindesmosis, aquí los huesos se articulan ya sea por medio de ligamentos, como por ejemplo el ligamento intertransverso entre las apófisis transversas, o también por medio de membranas interóseas, como por ejemplo en la articulación radiocubital, aquí se encuentra la membrana interósea. En la gonfosis es una prolongación en forma de clavija o espina que se inserta en un hueco o alveolo. Un ejemplo de esto es la articulación dentoalveolar. La sutura límbica es una forma especial de sutura encamosa con engranaje por superposición. También está la sutura dentada. La sutura dentada presenta engranamientos o dientes que encajan entre sí, y un ejemplo de esto es la sutura coronal. Y por último está la sutura límbica, y la esquindilesis es una superficie en forma de cresta que se articula con una ranura, por ejemplo el vomer y el esfenoides. Yo voy a hablarles acerca de las suturas. En sí tenemos tres tipos importantes que serían en el cráneo. En este caso es la serrata, que es la unión de dos huesos que se unen entre sí en forma de sierra. Como lo podemos ver, por ejemplo, aquí sería la sutura interparietal, que se unen entre sí en forma de sierra para unir los parietales. También tenemos la sutura escamosa, que en esta nos detalla que este tipo de articulación, los bordes que se unen son biselados. Biselados quiere decir estructuras óseas que se ponen en contacto de tal manera que el borde ingresa al otro para formarse en una manera de escama. Y sería el temporo parietal. Por último tenemos las planas o armónicas, que estas en sí son caras articulares rectangulares que al unirse forman una línea recta y su superficie es plana y pues como ya lo dije, forma la línea recta entre las dos, y esta sería la articulación internasal. En cuanto a las articulaciones cartilaginosas, tenemos que son superficies articulares que poseen cartílago hialino o fibrocartílago, carecen de membrana sinovial y poseen también ligamentos periféricos que cubren la articulación. Aquí tenemos dos divisiones, que serían las articulaciones sincondrosis y la sínfisis. Las sincondrosis son las que unen ambas partes o estructuras anatómicas mediante un fibrocartílago o cartílago hialino, y las sínfisis son las que tienen un fibrocartílago que se interpone entre ambas estructuras. Estas son de escaso movimiento, individual limitado y se denominan anfiartrosis. En este apartado también hacemos mención al cartílago epifisiario, que es una articulación transitoria. Se desarrolla a nivel de la epífisis y diáfisis del hueso, y se termina o se elimina cuando se termina de soldar la parte anatómica. En
cuanto a las articulaciones óseas, solo podemos decir que son completamente inmóviles y vendrían siendo las soldaduras óseas que dan estructura al cráneo, como sería el hueso esfenoides que podemos observar en la parte amarilla, el occipital y los discos intervertebrales del sacro. Continuando con el género de las articulaciones, seguimos con las articulaciones de tipo celar o silla de montar. Estas articulaciones se clasifican de este modo ya que tienen una parte que es cóncava y la otra parte que es convexa, y estas se llegan a ajustar. Tenemos la articulación esternoclavicular, en donde la parte cóncava tenemos que es el esternón y la parte convexa es la clavícula. Articulación incudo-maleolar. Está compuesta por el yunque y martillo. Articulación calcaneocuinoidea. Está compuesta por el calcáneo y el cuboides. Tenemos la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, en donde tenemos que la parte cóncava es el trapecio y la parte convexa es el primer metacarpiano. Ese tipo de articulaciones nos permiten realizar movimientos como la elevación de hombro, en donde podemos ver cómo la clavícula realiza un leve deslizamiento con el esternón. También una depresión de hombro, una protracción de hombro, una retracción y una rotación. Continuando con las articulaciones, tenemos la articulación esferoidea. Estas articulaciones son esféricas. Tenemos que una parte es convexa, mientras otro lado viene a ser cóncavo. Un ejemplo de esta articulación tenemos la articulación glenohumeral, en donde podemos aquí observar que su parte cóncava es la fosa glenoidea, en donde podemos observar este espacio, y aquí la parte que se va a insertar, que es la parte convexa, es la cabeza del húmero. Articulación incudo-estapedial. Articulación húmero-radial está compuesta por el húmero y el radio. Articulación talocalcáneo-navicular. Tenemos a las articulaciones trocleares. Estas articulaciones se van a caracterizar ya que tienen una forma de polea. Aquí tenemos que la fosa coronoidea va a albergar a la parte del resto del cuerpo anatómico que viene a ser la cabeza del cúbito, lo que va a producir que se haga un movimiento en forma de bisagra. Articulación interfalángicas de la mano conformadas por el primer y segundo falange del dedo. Articulación femopatelar está compuesta por el hueso de la rótula y el hueso del fémur. Articulación interfalángicas del pie están compuestas por el falange distal y medial. Articulación tibio-peroneo estragalina. Se produce entre la epífisis distal de la tibia y del peroné con la tróclea o polea astragalina. A continuación vamos a hablar de las articulaciones sinoviales, que son articulaciones que son uniones entre los huesos que presentan entre las superficies articulares una cavidad interpuesta con líquido siempre en su interior. Las superficies óseas van a estar revestidas por el hueso, por el cartílago hialino, y los huesos van a estar unidos entre sí por una cápsula articular fibrosa y por ligamentos. La articulación plana presenta superficies articulares más o menos planas en las que va a haber un movimiento que se va a deslizar una sobre la otra, como por ejemplo tenemos en la articulación sigapofisiaria, que es en las apófisis articulares vertebrales, en la que se va a dar un pequeño movimiento de deslizamiento así, es exactamente en esta parte, que puede ser tanto en las vértebras cervicales como lumbares y dorsales. Entre otros ejemplos de las articulaciones sinoviales planas, tenemos las articulaciones sigapofisarias tanto cervicales como torácicas. También tenemos la articulación atlantoaxoidea lateral. Tenemos también la articulación escafo-semilunar, la articulación piri-semilunar, la articulación pisi-piramidal, la articulación trapecio-trapezoidal, la articulación grande trapezoidal, también tenemos la articulación grande ganchosa, las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo, tenemos las articulaciones intermetacarpianas. También tenemos otro ejemplo que es la articulación tibio-peronea. Tenemos las articulaciones intertarsiana cubonavicular, la intertarsiana cuneo-navicular, la intertarsiana intercuneiforme, la articulación intertarsiana cuneo-cuboide, las articulaciones tarso-metatarsianas, las intermetatarsianas.
también tenemos la articulación costo-vertebral con la cabeza costal, la costo-vertebral con la costo-transversa y tenemos la articulación externo-costal, que es una mezcla entre plana y sin condrosis. Y como último ejemplo, en las sinoviales planas tenemos la articulación cricotiroidea. Ahí tenemos la articulación cilíndrica, en la que las superficies articulares son segmentos cilíndricos. Como podemos ver aquí, uno va a ser cóncavo y uno convexo. En este caso tenemos la articulación subtalar, que es la articulación entre el astrálago y el calcáneo, en la que el astrálago va a ser la superficie cóncava y el calcáneo va a ser la superficie convexa, que se va a insertar y va a permitir movimientos de deslizamiento y un pequeño giro longitudinal, como en este caso. Entre otros ejemplos de las articulaciones sinoviales cilíndricas, tenemos las cigaprofisares lumbares, que son tanto cilíndricas como trocoides, y también tenemos otro ejemplo, que son las articulaciones subtalar o subastragalina o talocalcánea, que es tanto cilíndrica como trocoide. Tenemos la articulación trocoide también, en la que es una variación de las articulaciones cilíndricas, en la que la superficie convexa va a formar un pivote alrededor de la cual la superficie cóncava va a moverse. En este caso tenemos la articulación radiocubital proximal, en la que el radio es la superficie cóncava y el cúbito es la superficie convexa. Como podemos ver, nos permite movimientos de pronación y supinación, en la que la superficie convexa va a girar alrededor de la cóncava. Y entre otros ejemplos de las articulaciones trocoides tenemos tanto la articulación atlantoaxoidea medial como las articulaciones radiocubital proximal y la radiocubital distal. Las articulaciones condiles son superficies que encajan, se necesita de una parte convexa y una parte cóncava. Esto para realizar movimientos en dos planos y en dos ejes, por eso son biaxiales. Tenemos un ejemplo de la articulación coxofemoral, donde la parte convexa va a ser la cabeza del húmero y la parte cóncava va a ser el acetábulo. Este es el momento de encajar. Realizan un rodado donde se producen movimientos de flexión, de extensión, movimientos de abducción, movimientos de aducción. Las articulaciones bicondilias son articulaciones que permiten movimientos sobre un solo eje. Estas articulaciones necesitan de dos partes convexas y una parte cóncava o plana. Tenemos el ejemplo de la articulación de la rodilla. Sus partes convexas van a ser los cóndilos del fémur, tanto su cóndilo externo como su cóndilo interno. Y la parte cóncava va a ser los cóndilos de la parte de la tibia, donde va a permitir un movimiento de flexión y extensión, un movimiento de flexión y un movimiento de extensión. Las articulaciones cisarcosis son articulaciones donde se encuentran músculos interpuestos sobre ellas. Ya, estas se encuentran rodeadas por tejido conectivo laxo también. Y tenemos el ejemplo de la articulación escápulo-torácica. Estas articulaciones se les considera como de tipo no verdaderas. Esta articulación produce movimientos de retracción, protracción, rotación externa, rotación interna,